Rafael se quedó detenido en la entrada de la cocina y vio algo que no había visto en más de un año. Su hija, Beatriz, estaba de pie junto a la encimera, con las manos llenas de harina, amasando bajo la paciente guía de una mujer que apenas llevaba 12 días en aquella casa. Y Beatriz sonreía. No era esa sonrisa educada, ensayada y distante que solía ofrecer a terapeutas y familiares. Era una sonrisa real. Solo ver a aquella niña de 8 años con harina en la punta de la nariz, mirando a alguien sin encogerse por dentro, ya era suficiente para detener el mundo. Si crees que sabes hacia dónde va esta historia, te aseguro que no lo sabes. Esta historia se quedará contigo. Así que, si aún no lo has hecho, suscríbete, deja tu me gusta y escribe abajo en los comentarios, ¿alguna vez has visto a alguien sanar justo frente a tus ojos? Ahora continuemos. Rafael notó el cambio incluso antes de comprender del todo lo que estaba viendo. Beatriz no solía permanecer cerca de nadie durante mucho tiempo. Se acercaba y luego retrocedía. Parecía querer compañía, pero después la rechazaba. Empezaba a abrirse con alguien y, de pronto, desaparecía durante horas en su habitación sin decir una sola palabra. Pero aquella mañana seguía allí. Con las manos metidas en la masa, escuchando cada indicación sin buscar una salida. La cocina, que durante el último año había sido apenas un lugar de comidas rápidas y silencios largos, parecía distinta. No porque algo extraordinario estuviera ocurriendo, sino porque Beatriz respiraba sin tensión. Elisa Ángela no intentaba impresionar a nadie. No hacía demasiadas preguntas. No trataba a Beatriz como si fuera de cristal, ni tampoco como si fuera un problema que había que corregir. Simplemente decía lo necesario y esperaba. Ahora presiona aquí con la palma, dijo con calma. Beatriz obedeció. Se equivocó con la fuerza, miró la masa torcida y se quedó inmóvil. Rafael conocía ese momento. Era justo el punto en el que su hija normalmente se rendía o se cerraba. Pero Elisa Ángela no se apresuró. No tiene que quedar perfecto, dijo, empujando la masa de vuelta al centro. Solo seguimos. Beatriz lo intentó otra vez. Esta vez salió lo bastante bien como para arrancarle una sonrisa. Rafael retrocedió lentamente desde la puerta, sin querer romper aquello, fuera lo que fuera. Pero Beatriz lo vio. Papá, mira. Su voz no sonó baja. No tembló. No se quebró. Sonó viva. Él se acercó a la encimera y miró las marcas de pequeñas manos repartidas por la harina. Estoy mirando, dijo. Te está quedando excelente. Beatriz enderezó los hombros, como si la aprobación de su padre todavía significara algo. Y significaba más de lo que él podía medir. Creo que hay más harina en la mesa que en la masa, añadió, intentando sonar ligero. Elisa Ángela lo miró de reojo. Eso es decirlo suavemente. Beatriz soltó una risa. Y aquel sonido cambió toda la habitación. Desde que Clara murió, nada en aquella casa había vuelto a encontrar su lugar. Los empleados hablaban en voz baja. Los familiares aparecían en fechas señaladas y se marchaban temprano. Los médicos suavizaban el tono cada vez que mencionaban a Beatriz. Y Rafael había aprendido a administrar su dolor igual que administraba su empresa, llenando cada hora para no enfrentarse al vacío cuando llegaba la noche. Pero con su hija ninguna estrategia funcionaba. Beatriz tenía 8 años, pero después de perder a su madre había levantado muros que desconcertaban a todos. Algunos decían que necesitaba disciplina. Otros intentaban comprar su atención con regalos. Una maestra particular llegó a recomendar medicación sin siquiera conocerla bien. Rafael los despidió a todos, uno tras otro. Pero el daño iba más allá de las malas contrataciones. Después de tantas experiencias fallidas, la reputación de Beatriz se extendió. La gente no se lo decía a Rafael en la cara, pero lo comentaba entre sí. La hija del hombre rico era cerrada, impredecible, imposible de manejar. Beatriz escuchaba más de lo que los adultos imaginaban. Y poco a poco entendió que la gente se alejaba de ella. Eso le dolía más que cualquier cosa que pudiera explicar con palabras. Elisa Ángela llegó a esa casa sin historia, sin conexiones y sin promesas grandiosas. La recomendó una antigua encargada del hogar que se había retirado en el interior de Minas.
Llegó para organizar la vida diaria de la casa, a tiempo completo, con un acuerdo claro: no era niñera, no era acompañante infantil y no era responsable de arreglar la vida emocional de nadie. La primera mañana encontró a Beatriz sentada en el suelo del pasillo, con las rodillas abrazadas, observando a los empleados moverse como si todos estuvieran de paso. Elisa Ángela dijo buenos días. Recibió silencio. Al día siguiente ocurrió lo mismo. Al tercer día, Elisa Ángela se sentó al otro lado del pasillo para ordenar productos de limpieza y, sin mirar directamente a la niña, comentó: este suelo guarda huellas de todo. Beatriz respondió sin levantar la cabeza: toda la casa guarda huellas. Esa fue la primera frase. Y desde ese instante, sin presión ni obligación, algo empezó en silencio. Ahora, aquella mañana con la masa, ese comienzo podía parecer pequeño para cualquier otra persona. Pero no para Rafael. Él entendía el peso de lo que estaba presenciando. Su hija aceptaba una corrección sin cerrarse. Escuchaba instrucciones sin sentirlas como rechazo. Permanecía al lado de alguien sin planear una huida. A la hora del almuerzo ocurrió algo aún más extraño. Beatriz quiso sentarse en la mesa principal, no en el rincón donde normalmente comía apenas tocando la comida. Pidió que Elisa Ángela se quedara cerca para ver cómo cortaban el pan. Cuando sirvieron la primera rebanada, Beatriz la olió, la tocó, la probó y miró directamente a su padre. Yo lo hice. Luego se detuvo 2 segundos y se corrigió. Nosotras lo hicimos. Era la primera vez en meses que se incluía junto a otra persona. Elisa Ángela permaneció quieta, con las manos cruzadas sobre el delantal. Pero sus ojos cambiaron. No era orgullo. Era cuidado. La noticia de la mejoría de Beatriz no tardó en inquietar a quienes no debía. Ese mismo día, la hermana de Rafael apareció sin avisar. Ese era el estilo de Cristina: entrar con tacones, perfume intenso y una convicción inquebrantable de que siempre tenía razón. Amaba a su hermano a su manera, pero tenía la costumbre de tratar el afecto como si fuera administración. Besó rápidamente a Rafael, miró alrededor y se detuvo al ver a Beatriz sentada en la mesa de la cocina, dibujando mientras Elisa Ángela secaba la vajilla. ¿Ella está aquí?, preguntó Cristina. Su tono no era exactamente de sorpresa. Sí, respondió Rafael. ¿Y está bien? Cristina se acercó a la niña. Hola, cariño. Beatriz levantó la vista, respondió con educación y volvió a su dibujo. Cristina notó de inmediato que la atención de la niña estaba compartida con otra persona. Y eso no le gustó. Deberías llevarla más seguido al club, dijo, observando a Elisa Ángela de reojo. O organizar encuentros con niños de su edad. Tanto aislamiento no es sano. Rafael perdió el interés en esa conversación en el mismo instante. Ya lo intentamos todo. Cristina cruzó los brazos. Quizá lo que falta es estructura. Elisa Ángela siguió secando platos como si no hubiera oído nada. Eso era precisamente lo que la hacía distinta. No competía por un lugar. No intentaba demostrar su valor. Y quizá por eso Cristina continuó observándola con más atención. ¿Quién hizo este pan?, preguntó Cristina. Yo y Elisa Ángela, respondió Beatriz antes de que cualquier adulto pudiera hablar por ella. Cristina sonrió brevemente. Entiendo. Luego se volvió hacia su hermano. Si la niña se está encariñando, ten cuidado de no mezclar las cosas. El rostro de Rafael se cerró. ¿Mezclar cómo? Una cosa es ayudar. Otra cosa es ocupar un lugar que después puede quedar vacío. ¿Sabes lo sensible que es Beatriz? Al escuchar su nombre, Beatriz dejó el lápiz. Elisa Ángela habló por fin. Su voz fue tranquila, sin agresividad. La niña solo está dibujando y comiendo pan, señora Cristina. El silencio que siguió fue seco. Cristina no esperaba una respuesta. Yo veo lo que veo, dijo. Elisa Ángela sostuvo su mirada. Entonces la señora ve que ella está bien. Rafael intervino antes de que aquello escalara. Cristina, basta. Ella entendió el límite, pero no lo aceptó por dentro. Antes de marcharse, pasó junto a la mesa y miró el dibujo de Beatriz. En él aparecía una cocina y 3 personas juntas frente a la encimera. Lo estudió durante 2 segundos, sonrió a medias y se fue.
Pero el daño ya había empezado. Aquella noche Beatriz volvió a quedarse callada. No de forma dramática, pero lo suficiente para que Rafael lo notara. Durante la cena empujó las verduras con el tenedor y apenas habló. Antes de dormir pidió ver el dibujo que había hecho por la mañana. Luego lo rompió en 4 pedazos y lo tiró a la basura. Rafael lo vio demasiado tarde. ¿Por qué hiciste eso? Ella se encogió de hombros. Era feo. No lo era. Rafael se agachó frente a ella. ¿Te gustaba cuando lo estabas haciendo? Beatriz apretó los labios. Sus ojos se llenaron, pero contuvo las lágrimas. La tía Cristina dijo que después va a desaparecer. Rafael necesitó un segundo para entender a qué se refería. Cuando lo comprendió, la rabia llegó de golpe. No contra Beatriz. No contra Elisa Ángela. Sino contra la interminable fila de adultos que entraban y salían de la vida de su hija como si fuera simple pedirle a una niña que no se apegara a nadie. Mírame, dijo. Beatriz obedeció. Nadie va a desaparecer mañana. ¿Entiendes? Mamá desapareció. La frase sonó limpia. Sin cambio en la voz. Sin lágrimas. Y por eso dolió más. Rafael no tuvo respuesta durante un instante. Nada te prepara para escuchar una verdad así de la boca de tu propia hija. Mamá murió, Beatriz. La gente se va, dijo ella con la firmeza de quien ha oído lo mismo tantas veces que ya lo aprendió de memoria. Él controló el rostro y respiró con cuidado. Algunas personas se van. Pero no todos se van solo porque tú los quieres. ¿Tú te vas a quedar? Me voy a quedar. ¿Y Elisa Ángela? Rafael pensó antes de responder. No porque dudara de Elisa Ángela, sino porque sabía el peso que cada palabra tendría para su hija. Elisa Ángela está aquí hoy, estará aquí mañana, y mientras dependa de mí, nadie le quitará el derecho de cuidarte bien. Beatriz estudió su rostro como si midiera si la promesa era real. ¿Puedo hablar con ella mañana? Puedes. Pero el mañana empezó peor de lo esperado. Temprano, Rafael fue arrastrado a una crisis laboral. Un acuerdo internacional necesitaba su firma antes del final del día. Al mismo tiempo, la escuela de Beatriz envió un mensaje sobre una reunión que ya se había pospuesto varias semanas. Cristina, que jamás perdía una oportunidad, le escribió diciendo que la cercanía de una empleada con la niña era peligrosa, que los empleados iban y venían, que una niña apegada sufría más, que su hija necesitaba tratamiento profesional y no vínculos improvisados. Rafael ignoró el mensaje. Pero el problema dejó de ser solo una opinión familiar cuando la orientadora escolar repitió la misma idea con palabras educadas. Beatriz históricamente ha reaccionado mal ante figuras de autoridad que cambian con frecuencia, explicó. Tal vez lo ideal sería sostener una estructura más estable, más clínica. Rafael escuchó cada palabra y respondió sin levantar la voz. Clínico no es lo mismo que humano. Y mi hija no es un objeto de estudio. La reunión terminó sin acuerdo. Salió más cansado de lo que había entrado. Cuando llegó a casa a media tarde, el silencio del lugar no parecía paz. Llamó a Beatriz y no obtuvo respuesta. Encontró a una de las empleadas en el pasillo. ¿Dónde está Elisa Ángela? La mujer dudó. En la habitación del personal, señor. ¿Por qué? El tono salió bajo. Su hermana estuvo aquí. La mandíbula de Rafael se tensó. ¿Qué pasó? Le dijo a Elisa Ángela que la cercanía había ido demasiado lejos. Que la casa no podía convertirse en un desorden. Que una niña apegada sufre más. Que sería mejor que Elisa Ángela mantuviera distancia. Él cerró los ojos un segundo. ¿Beatriz lo escuchó? La empleada asintió. Rafael encontró a su hija sentada en el suelo del vestidor de su madre, abrazándose las piernas, exactamente como en sus peores días. Un vestido claro estaba arrugado por haber permanecido demasiado tiempo bajo ella. Mi amor. Beatriz no respondió. Beatriz. ¿Le dijiste que se alejara? Su voz sonó apagada. No. Pero alguien se lo dijo. Yo no. Todos le dicen a la gente que se vaya. Rafael entendió que cualquier argumento preparado rompería lo que quedaba de confianza. Así que dijo la verdad. Me equivoqué al permitir que otras personas decidieran que era mejor para ti.
Eso termina hoy. Beatriz levantó lentamente la cara. ¿Ella se va? No, si quiere quedarse. ¿Y si quiere irse? La pregunta cortó todo. Porque Rafael sabía muy poco sobre la vida de Elisa Ángela. Sobre su pasado, sus planes, lo que deseaba para sí misma. Solo conocía el efecto que había tenido en aquella casa. Voy a hablar con ella, dijo. Pero primero necesito que hagas algo por mí. ¿Qué? Baja conmigo. No. Por favor. Silencio. Si bajas, no dejaré que nadie hable por ti. Beatriz dudó. Luego se puso de pie. Elisa Ángela estaba en la pequeña habitación del personal, guardando ropa en una bolsa como quien intenta no hacer ruido para no incomodar al marcharse. La escena detuvo a Rafael en la puerta. Había poca ropa, todo doblado con cuidado, algunos libros usados, un viejo neceser y una fotografía boca abajo sobre la cama. Elisa Ángela lo miró sin sorpresa. Pensaba buscarlo, señor. Rafael entró. Beatriz se quedó detrás de él. ¿Quién te pidió que empacaras? Ella no fingió no entender. Nadie directamente. Entonces, ¿por qué lo haces? Porque sé reconocer cuando mi presencia empieza a convertirse en un problema. Beatriz apretó el borde de su camisa. Tu presencia no es el problema, dijo Rafael. Elisa Ángela respiró hondo. En la práctica, sí lo es. En la práctica, respondió él, te has convertido en una solución para una casa que se quedó detenida en el tiempo. Ella apartó la mirada por un instante, quizá para no aceptar demasiado rápido algo que la vida le había enseñado a desconfiar. No quiero ser la causa de una pelea familiar. No eres la causa. Sí lo soy. Y ese peso siempre cae más fuerte sobre quien tiene menos poder. La frase quedó suspendida en el aire. Rafael entendió que no era una teoría. Era experiencia. Beatriz dio 2 pasos al frente. ¿Te vas a ir? Elisa Ángela dejó la camisa que estaba doblando. Yo no quería irme. Entonces no te vayas. La niña habló con una firmeza casi adulta. Quédate. Elisa Ángela se agachó hasta quedar a la altura de Beatriz. Me gusta mucho estar contigo. Entonces quédate. No todo depende solo de lo que nos gusta. ¿De qué depende? Elisa Ángela no respondió de inmediato. No iba a mentirle, pero tampoco quería ponerle el peso del mundo encima. Rafael intervino. Depende de algo que yo debí haber hecho hace tiempo. Miró a Elisa Ángela. Nadie más en esta casa va a definir tu relación con mi hija sin pasar primero por mí. Nadie. Hizo una pausa. Si quieres quedarte, te quedas. Ella sostuvo su mirada. ¿Y mañana, cuando otra persona tenga un problema con eso? Recibirá la misma respuesta. ¿Y cuando usted no esté aquí? Entonces estará por escrito. Elisa Ángela comprendió que hablaba en serio. Tal vez fue la primera vez que no vio solo a un hombre rico y reservado, sino a alguien dispuesto a defender una decisión que incluía sentimientos, roces y conflicto. Me quedaré, dijo finalmente. Beatriz exhaló como quien vuelve a la superficie después de haber estado bajo el agua. Esa noche, por primera vez, los 3 cenaron juntos en la cocina por elección, no por casualidad. Elisa Ángela sirvió sopa. Beatriz comió casi todo. Rafael dejó el teléfono boca abajo durante toda la comida. ¿No vas a contestar? Preguntó Beatriz. Ahora no. Pero puede ser importante. Él la miró. Tú también eres importante. Beatriz bajó la vista con una pequeña sonrisa. Elisa Ángela fingió concentrarse en su plato, pero captó cada detalle. Había algo en aquel padre que no era frialdad, sino miedo a equivocarse, la costumbre de esconderse dentro de sus responsabilidades. Ella conocía a ese tipo de hombres, hombres que aprendían a resolver los problemas de todos menos los propios. Pero nunca había conocido a uno que mirara a su hija como Rafael miraba a Beatriz, intentando recuperar el tiempo perdido sin exigir resultados inmediatos. Después de la cena, Beatriz quiso mostrarle a Elisa Ángela la habitación de su madre. Rafael se quedó inmóvil por dentro. Hacía más de 1 año que la niña no invitaba a nadie a entrar allí. El lugar se conservaba con demasiado cuidado, casi como un museo privado de una ausencia.
La ropa estaba ordenada. Los libros en su sitio. El perfume todavía sobre la cómoda. Las cortinas siempre medio cerradas. Elisa Ángela miró a Rafael antes de responder. Él asintió. Ellas caminaron por el pasillo y él permaneció quieto unos segundos. Una parte de él quería impedirlo. Otra parte entendía que su hija estaba haciendo exactamente lo que necesitaba, compartir su dolor con alguien que no la trataba como un problema. Cuando entró más tarde, encontró a Beatriz en un sillón, con un álbum de fotos sobre las piernas y a Elisa Ángela a su lado escuchando. Aquí era pequeña, dijo Beatriz, señalando una fotografía. Aquí mamá me llevó a ver el mar. Pasó la página. Aquí fue mi cumpleaños. Luego su voz cambió. Después de eso, ella se enfermó. Toda la habitación pareció contener la respiración. Elisa Ángela no dijo entiendo, porque no conocía exactamente aquel dolor. Tampoco cambió de tema. Solo preguntó. ¿La extrañas mucho aquí dentro? Beatriz asintió. A veces siento que, si toco sus cosas, voy a olvidar su cara. Rafael, apoyado en el marco de la puerta, escuchó aquello como una sentencia. Elisa Ángela tomó con cuidado el álbum y lo volvió a poner sobre las rodillas de Beatriz. Dejar todo igual no hace que una persona vuelva. Pero recordar a tu manera puede ayudarte a tener menos miedo. Beatriz pensó un momento. ¿Puedo abrir su cajón mañana? Rafael respondió antes de que le fallara el valor. Puedes. Los días siguientes, la casa entró en una nueva rutina. Silenciosa, pero firme. Beatriz empezó a despertarse más temprano para desayunar en la cocina. Ayudaba con tareas sencillas. Preguntaba sobre recetas, costura, por qué algunas telas duraban más que otras, por qué el pan crecía y por qué algunas personas no se quedaban. Elisa Ángela nunca apresuraba sus respuestas. Rafael comenzó a llegar antes a casa al menos 3 días por semana. Canceló eventos sociales, sustituyó reuniones presenciales por llamadas y almorzó en casa siempre que pudo. Al principio parecía algo temporal. Luego se convirtió en una elección. Comprendió que, si no ocupaba ahora su lugar como padre, pasaría el resto de su vida intentando recuperar un tiempo que no volvería. Pero los cambios reales suelen despertar viejas resistencias. Cristina no se rindió. Empezó a llamar a familiares, insinuando que su hermano estaba emocionalmente vulnerable y que una empleada había adquirido demasiada influencia demasiado rápido. Nada directo. Nada fácil de enfrentar. Pero suficiente para crear ruido. Un primo sugirió prudencia. El abogado familiar mencionó de pasada posibles asuntos laborales. Una vieja amiga de Clara visitó a Beatriz y salió de la casa con la firme opinión de que existía una cercanía inapropiada entre el dueño, la empleada y la niña. Rafael vio formarse el patrón y se sintió atrapado entre la ira y la vergüenza. No por Elisa Ángela, sino por el tipo de personas que lo habían rodeado durante años, personas que confundían dignidad con posición social. Un viernes lluvioso, Rafael llegó a casa y encontró un sobre sin identificación sobre el escritorio de su despacho. Dentro había copias de documentos antiguos y una frase impresa. Sepa quién vive en su casa antes de que sea demasiado tarde. Leyó todo una vez. Luego otra. Entre los papeles había un viejo informe de un incidente en un barrio apartado de la ciudad, con el nombre de Elisa Ángela mencionado en una disputa familiar. Había una solicitud de medida de protección que aparentemente no fue concedida. También un recorte incompleto de un periódico local, de esos mal impresos y antiguos, que mencionaba a una mujer que había dejado su trabajo repentinamente después de conflictos personales. No había delito. No había condena. No había un hecho claro. Solo insinuaciones. Justo el tipo de suciedad que los cobardes usan para destruir reputaciones. Rafael permaneció sentado largo rato con los papeles frente a él. Una parte de él quería romperlo todo y proteger a Elisa Ángela de otra humillación. Otra parte sabía que ocultarlo sería un error grave si detrás de aquello había algo real. Fue a la cocina. Beatriz dormía en un pequeño sofá de la esquina con un libro abierto sobre las piernas. Elisa Ángela la cubría con una manta ligera. La escena era tan sencilla que casi lo hizo esperar. ¿Podemos hablar?, preguntó él. Elisa Ángela leyó su expresión de inmediato. ¿Ahora? Ahora.
En el despacho, Rafael no dio rodeos. Puso el sobre la mesa. Esto apareció aquí hoy. Quiero que lo veas. Elisa Ángela miró los papeles sin tocarlos al principio. Luego acercó una silla, se sentó y comenzó a leer. No hubo indignación teatral. No hubo sorpresa exagerada. Lo que cruzó su rostro fue algo que Rafael no había visto antes, una mezcla de cansancio antiguo y preparación, como si hubiera vivido demasiado tiempo esperando que el pasado volviera a alcanzarla. Cuando terminó, reunió los documentos en silencio. ¿Quién lo envió?, preguntó Rafael. No lo sé. Pero puedo imaginarlo. Yo también. Ella entrelazó las manos sobre las rodillas. ¿Quiere que me vaya? No he preguntado eso. Pero eso es lo que estos papeles buscan. Quiero saber si hay algo que necesito escuchar de ti antes de que alguien más lo cuente a su manera. Elisa Ángela guardó silencio unos segundos. El único sonido era la lluvia a lo lejos. Sí, dijo. Y se lo contaré. Habló mirándolo a los ojos, no al suelo. Con pausas medidas, como alguien que elige la precisión porque ha vivido demasiado tiempo rodeada de personas dispuestas a deformar su historia. Contó que se casó joven con un hombre que al principio parecía correcto. Pero poco a poco él empezó a controlar el dinero, sus amistades, sus horarios y cada decisión. No usó palabras dramáticas ni buscó compasión. Narró hechos. Cuando intentó irse, enfrentó amenazas veladas, presión de la familia de él y una campaña silenciosa para hacerla parecer inestable. Registró lo que pudo. Después abandonó la ciudad casi sin nada. Trabajó en muchas casas, siempre evitando dejar rastros por los que pudieran encontrarla. El informe que está ahí no es contra mí, explicó. Fue por una confrontación en la casa de mis antiguos suegros cuando volví a buscar mis cosas. Mi nombre aparece porque yo estaba presente. El artículo del periódico, dejé ese trabajo porque él descubrió dónde estaba. Preferí perder el salario antes que llevar problemas a otra casa. ¿Él todavía te está buscando? Elisa Ángela hizo una pausa. Pensé que había dejado de hacerlo. Hasta este sobre. Rafael sintió que todo encajaba con una claridad incómoda. ¿Por qué no contaste nada de esto cuando te contraté? La respuesta fue simple y dura. Porque una persona en mi posición aprende temprano que, si habla demasiado, pierde oportunidades antes incluso de empezar. Él no pudo discutir eso. Nunca traje problemas a ninguna casa donde trabajé, continuó ella. Nunca falté. Nunca robé. Nunca mentí sobre mi trabajo. Mi vida personal la guardo porque casi siempre la usan contra mí. Yo no voy a usarla. Aún así entendería si usted decidiera. No. La palabra salió rápida. Cortante. No como una respuesta de comprensión, sino como un límite. A la mañana siguiente, Rafael no esperó a que el día lo arrastrara de vuelta a la rutina de antes. Antes del desayuno ya había tomado decisiones. Avisó a la escuela que cualquier conversación sobre Beatriz pasaría por él. Reforzó la seguridad de la casa. Habló con su abogado. Y dejó claro a Cristina que nadie explotaría el miedo de su hija disfrazándolo de preocupación. Cuando entró en la cocina, Elisa Ángela ya estaba ordenando la encimera en silencio. Beatriz estaba sentada a la mesa, observándolos a los dos como quien intenta descubrir si las promesas de ayer sobrevivieron a la mañana. Rafael acercó una silla y se sentó frente a su hija. Hoy nadie habla por ti, dijo sin suavizar demasiado. Nadie aparta de ti a las personas que te hacen bien. Y nadie toma decisiones en esta casa sin pasar primero por mí. Beatriz bajó la vista un momento, movió los dedos y luego preguntó en voz baja. ¿Aunque sea la familia? Aunque sea la familia. Aunque digan que es para protegerme. Especialmente si dicen eso sin haberte escuchado. Ella miró a Elisa Ángela buscando la misma señal. Elisa Ángela se acercó, colocó una taza de leche caliente frente a Beatriz y respondió con esa calma que siempre hacía respirar mejor a la niña. No tendrás que adivinar quién está de tu lado. Lo vas a saber. Beatriz tomó la taza con ambas manos, como hacía cuando quería esconder lo que sentía. Y por primera vez no parecía estar esperando que algo bueno terminara demasiado pronto. Ese día llegó la confirmación, el sobre no había sido casual. Había movimiento relacionado con el pasado de Elisa Ángela.
Alguien intentaba encontrarla activamente y alguien había sembrado dudas dentro de la casa antes de acercarse de verdad. Rafael se lo contó todo. Ella leyó cada página sin prisa. Pensé que esta parte de mi vida había quedado atrás, dijo, apoyando las manos sobre la mesa para mantenerse firme. Si vuelve, no te va a encontrar sola. Ella levantó los ojos. Habla como si eso fuera fácil. No hablo desde la facilidad. Hablo desde la decisión. Más tarde, ese mismo día, un automóvil fue visto estacionado en una calle lateral cerca de la casa durante varios minutos antes de marcharse. Cuando la seguridad se acercó, no ocurrió nada más. Pero fue suficiente para demostrar que la amenaza no consistía solo en asustar. Consistía en invadir la paz sin siquiera entrar. Rafael se lo contó a Elisa Ángela. Ella palideció, pero mantuvo la compostura. ¿Lo reconoces? No con certeza. Pero tengo una sospecha. Sus miradas se encontraron con una tensión nueva, adulta y seria. No tenía nada que ver con emociones confusas. Era confianza puesta a prueba sobre terreno real. Entonces la parte en la que fingimos que esto pasará solo se acabó, dijo Rafael. Elisa Ángela respondió con una sinceridad que casi dolía. Yo nunca fingí. Solo no quería que usted pagara por lo que otros me hicieron. Quizá por fin estoy eligiendo pagar el precio correcto. El último intento de desestabilizar a Elisa Ángela llegó una mañana clara, cuando un hombre apareció fuera de la reja pidiendo hablar con ella. No entró. No levantó la voz. Intentó usar lo que siempre le había funcionado con una persona aislada, insistencia y presión lenta. Pero esta vez Elisa Ángela no estaba sola. Y eso lo cambió todo. Rafael bajó con el abogado. La seguridad registró la visita. El hombre intentó presentarse como alguien que venía a resolver asuntos viejos, pero una respuesta firme cerró el tema. Todo lo que tenga que decir será tratado por la vía legal, dijo Rafael. El hombre insistió. Dijo que Elisa le debía una conversación. Entonces ella apareció en la puerta principal. No se acercó más de lo necesario. Beatriz estaba a unos pasos detrás. Todos los empleados de la casa podían ver lo que ocurría. Elisa Ángela no temblaba. Yo ya no te debo nada. Ni silencio, ni miedo, ni explicaciones. No después de haberme hecho huir durante años. El hombre vio al abogado. Vio a la seguridad. Vio a Rafael junto a ella, completamente tranquilo. Vio a la niña observando. Y entendió que la vieja historia realmente había terminado. Se marchó sin obtener nada, salvo la confirmación de que había perdido el único poder que todavía intentaba conservar. Cuando la reja se cerró, Beatriz corrió hacia Elisa Ángela. ¿De verdad terminó? Elisa Ángela miró a Rafael antes de responder. Terminó, dijo. Y esta vez lo creyó. La niña los abrazó a los dos al mismo tiempo. Los tres permanecieron así unos segundos, sin necesitar más palabras. La paz que llegó después no fue vacía ni frágil. Se construyó día tras día. Beatriz volvió a la escuela con algo distinto en la mirada. Hizo amistad con dos niñas y las invitó a una tarde de pan en la cocina. Cuando llegó ese día, Rafael se quedó en la misma puerta donde todo había empezado, mirando a su hija sonreír sin esfuerzo mientras enseñaba a sus amigas a amasar tal como Elisa Ángela le había enseñado. Más tarde, cuando la casa volvió a quedar en silencio, Beatriz llevó a su padre un nuevo dibujo. Esta vez había 4 elementos claros: ella, Elisa Ángela, Rafael y una encimera cubierta de harina. Nadie estaba lejos. Nadie estaba solo. Ahora está bien, dijo ella, entregándoselo. Rafael estudió el dibujo. Sí. Beatriz observó su rostro y luego preguntó. ¿Todavía extrañas a mamá? Él respiró hondo. Sí, la extraño. Pero ahora duele de una forma que me permite seguir viviendo. Beatriz pareció entender. Se apoyó contra su mano. Entonces creo que nos estamos curando, dijo con esa sencillez que solo tienen quienes sufrieron demasiado pronto.